¿Qué revela el fenómeno Javier Milei? ¿Qué significa el triunfo contundente que ha logrado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizaron en la Argentina? Bueno, creo que puede enmarcarse en un fenómeno que se da a nivel global y que ha pasado por lo menos por dos etapas claves. Esta es la segunda etapa, una etapa de agudización del fenómeno, que son etapas que tienen que ver con la imposibilidad de las dirigencias de este tiempo de responder a las ansiedades, las incertidumbres y los temores del ser humano de este tiempo. En un tiempo en el cual la tecnología avanza ya cada vez a un ritmo más acelerado y cada vez más destruyendo el trabajo, se van generando inmensas incertidumbres en la sociedad, a la que se suman otras tantas incertidumbres con otros tantos orígenes de las mismas, y las clases políticas no pueden responder, las dirigencias en general no pueden responder a las ansiedades, a los temores, a las incertidumbres de los hombres y las mujeres de este tiempo. Por eso empezó a vislumbrarse en las democracias, desde la segunda mitad del siglo XX, el fenómeno de las masas que empiezan a buscar las respuestas fuera del sistema, porque los miembros del sistema, las clases dirigentes, no le están respondiendo sus inquietudes más acuciantes. Yo diría que este fenómeno empieza a verse claramente en la última década del siglo pasado, los años 90, cuando aparecen los outsiders. O sea, la gente empieza a buscar no en los hombres del sistema, en los hombres y las mujeres del sistema, no en los políticos del sistema, sino por fuera del sistema. Busca al outsider, busca las respuestas que en el sistema no encuentra, las empieza a buscar afuera del sistema. Así llegan a la presidencia figuras como Alberto Fujimori, por ejemplo. El mismísimo Carlos Menem, que si bien ya era un típico animal político, un típico miembro del escenario político y del establishment político argentino, tenía ciertos atributos, ciertos rasgos que no pertenecían al del político tradicional argentino. Pero sobre todo, Carlos Menem, vislumbrando este momento histórico y lo que estaba reclamando la sociedad, porque no lo encontraba en el sistema, empezó a traer candidatos desde afuera del sistema, famosos del mundo del deporte, el motonauta Daniel Scioli, el corredor de Fórmula 1, Carlos Reutemann, el popularísimo cantante Ramón Palito Ortega. Ahí Menem está viendo el fenómeno del outsider y empieza a valerse para encontrar los votos que no le daban los hombres del sistema, los políticos tradicionales, los empieza a buscar trayendo outsiders de la política, que después se convirtieron en políticos tradicionales, pero ese es otro tema. Fujimori, claramente, un tipo que había dedicado su vida a una facultad de agronomía, que nunca había tenido nada que ver con la política. Silvio Berlusconi, ¿no? Un ultramillonario que había vivido en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas. Ya antes en Italia hubo una primera insinuación de la búsqueda por fuera del sistema, incluso la búsqueda de aquello que menos se parezca al político tradicional. En los 80, en Italia, llegó a una banca en el Congreso Ilona Staller,
una mujer de origen rumano que se hizo famosa en ciertas áreas del consumo del cine porque hacía cine pornográfico. Su seudónimo artístico era La Chicholina. Ilona Staller, si se quiere, en la década del 80, llegando al Congreso de Italia, empezaba a hacer una señal de ese fenómeno que se incrementaría en los 90, la búsqueda del outsider, el tiempo del outsider, porque la gente en los políticos tradicionales ya estaba dejando de confiar. Bueno, en las primeras décadas del siglo XX ese proceso se agudizó. Las sociedades ya no solo que no encontraban las respuestas en la política tradicional, en las clases dirigentes tradicionales, sino que empezó a aborrecer a las clases dirigentes tradicionales y a la política tradicional. Empezó a tener un sentimiento profundamente negativo, entonces empezó a buscar personajes agresivos, personajes que no solo fueran outsiders, venidos desde afuera de la política, como Berlusconi, por ejemplo, sino que además representen una repulsión a la clase política existente. Por eso gana Donald Trump la interna republicana, las primarias del Partido de los Conservadores Norteamericanos, y luego le gana la elección presidencial a Hillary Clinton. Ella era la política tradicional, él era lo que venía de afuera y lo que representaba el aborrecimiento a la política tradicional. Por eso también gana Jair Bolsonaro en Brasil. Jair Bolsonaro, un hombre que había ocupado desde hacía casi 3 décadas, 28 años, había ocupado una banca en el Parlamento de Brasil y no había dejado ninguna ley importante, no había dejado iniciativas jurídicas de ningún tiempo, iniciativas legislativas que sean medianamente valiosas, pero era conocido porque decía barbaridades. La incontinencia barbárica era el rasgo que yo le señalaba a ese legislador brasileño, la incontinencia barbárica. Dejaba brotar su homofobia, su racismo, su machismo, todo lo dejaba brotar de una manera hasta bestial, insultante, ¿no? La gente empezaba a buscar el aborrecimiento a la política. Entonces empezaba a buscar en los personajes más violentos, más agresivos, eso que quería decirle a la clase política por su inoperancia, por su decadencia, por su corrupción, porque este es otro proceso que también iba avanzando en las democracias occidentales. La decadencia, la mediocridad de la clase política, la corrupción de la clase política. Entonces iba subiendo el tono la sociedad para mostrar su rechazo. Primero, en la década del 90 del siglo XX, buscando outsiders. Era una forma suave de empezar a separarse de la clase política. Ya en las primeras décadas del siglo XX, buscando a aquellos que representan repulsión, porque el mensaje es de aborrecimiento a las clases políticas. Así aparece Chávez, así aparece Rodrigo Duterte, un personaje que increíblemente llega a la presidencia de Filipinas, nada menos que de Filipinas, una de las democracias valiosas que tiene Asia, ¿no? Una democracia que se construyó tras la caída del último dictador, Ferdinand Marcos. Con Milei lo que estamos viendo es el tiempo del antisistema. El antisistema es también la irrupción de Vox por la extrema derecha en España y la irrupción de Podemos por la izquierda antisistema en España. En todos los países el antisistema irrumpe y en lo que va del siglo XXI irrumpe para expresar aborrecimiento a la clase dirigente, a los que están, aborrecimiento.
y tienen aciertos en los señalamientos, tienen muchos aciertos. Milei acierta al calificar como casta a la política, al establishment de la política, son la casta. A ese término lo acuñó la izquierda antisistema de España, Podemos, el movimiento que salió de los indignados españoles que ocupaban las plazas en España y luego fueron liderados por Pablo Iglesias, ¿no? Podemos fue el que empezó a llamar casta al establishment político español, al que acusaba de ser, y con más de una razón, con muy buenas razones, de ser decadente, de ser corrupto, de ser inepto, de no conectar con las verdaderas necesidades de la gente. Y por cierto, es todo eso el establishment político reinante en buena parte de las democracias del mundo. Yo lo que Milei le llama casta, y creo que acertadamente, yo desde hace tiempo lo llamo la chantocracia. La chantocracia, ¿no? El establishment de los chantas, de los funcionarios que no hacen nada si no le atan un negocio a cada iniciativa, ¿no? De una camada de funcionarios que son predadores de la riqueza pública, que entraron al Estado a hacer negocios, que entraron a enriquecerse lo más rápido posible mediante la corrupción, y eso se ve en todos los niveles, en las municipalidades, en las provincias, en el gobierno nacional, ¿no? La clase dirigente en la Argentina es una chantocracia que justifica un nivel de indignación que llega a ser fervoroso, ¿no? Esa indignación se canalizó a través del candidato que desde mi punto de vista no es el que mejor explica el desastre económico reinante, sino el que mejor canaliza o el que más claramente canaliza la repulsión, el aborrecimiento a esa clase dirigente, a esa chantocracia que tiene el poder desde hace tanto en la Argentina y que desde hace tanto lleva a la Argentina en una pendiente de decadencia permanente. Yo no me ilusiono mucho con fenómenos como este. Más vale, son fenómenos que me generan preocupación, porque está la historia diciendo lo que viene detrás de los líderes de la repulsión, de los líderes del aborrecimiento, de aquellos que canalizan el sentimiento oscuro que tiene una sociedad, tal vez con las razones más contundentes e indiscutibles, pero sentimientos oscuros al fin, ¿no? Los liderazgos que canalizan aborrecimientos, bueno, pueden ser útiles en determinado momento, pero la historia muestra que también pueden ser muy peligrosos y que lo que arrastran tiene que ver con eso, con las repulsiones. Lo verá usted que en una columna como esta, seguramente, por no mostrar fascinación por el resultado de la elección, sino en todo caso alguna preocupación, y sintiendo claramente indignación con lo que representa la coalición gobernante y con los errores y mediocridades que ha mostrado la principal coalición opositora. Así todo, por haber expresado lo que ha expresado seguramente usted al pie de esta columna, en pocas horas va a haber muchos aborrecimientos, muchos repudios, muchos insultos hacia mí. Bueno, los que canalizan este tipo de oscuridades, de sentimientos viscosos, nos presentan un horizonte preocupante.